Bueno, muy bien. Vamos a ir comenzando Vamos. porque estamos con los tiempos un poco ajustados. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, El camino a la sustentabilidad. Muchas gracias por el interés en la temática. Eh, Les vamos a compartir algunas consideraciones generales, un poco de cómo vamos a ir desarrollando la actividad. Les decía hace un ratito que le vamos a pedir que mantengan los micrófonos apagados, así si mejora notablemente la calidad del audio y te pueden escuchar muy bien. Vamos a establecer, por supuesto, como siempre en este tipo de actividad, un espacio hacia el final para preguntas y respuestas, para que puedan sacarse dudas. Si quieren, mientras vayan surgiendo, escribirlas en el chat, porque eso les ayuda a no olvidarse. Por supuesto, eh, pueden hacerlo. Insisto, al final vamos a recuperar desde ahí. O bueno, o van tomando ustedes notas y ya hacia el final, sí vía chat o en ese caso abriendo los micrófonos, vamos a generar ese espacio de consultas en particular. Bien, hechos estos comentarios, vamos a iniciar entonces. Les damos las bienvenidas una vez más. Mi nombre es Pablo Barbuto, director de la consultora QCS, y en esta oportunidad eh, estamos realizando esta actividad de manera conjunta con una consultora especialista en la temática que es SIM. Desde QCS somos una consultora especializada en todo lo que tiene que ver con diseño e implementación de sistemas de gestión en general, de sistemas de gestión productivos, por supuesto algunos de estos sistemas de gestión muy relacionados con la temática del día de hoy, y también acompañamos a las organizaciones en implementación de herramientas para la mejora. SIM es una consultora que está enfocada en el diseño e implementación de sistemas de gestión de la sustentabilidad. Hoy nos acompañan sus socios, Miguel Rato y Santiago Valenti, que van a estar a cargo justamente de esta actividad. Así que sin más introducción ya hago paso de palabra para que puedan arrancar. Bien. Y bueno, buen día a todos. Mi nombre es Santiago Fernández Valenti y bueno, con Pablo de alguna manera buscamos trabajar juntos para ayudar a las empresas a ser más conscientes y desarrollar negocios sostenibles a largo plazo. Ese es nuestro foco para trabajar juntos y creo que en eso vamos a hacer cosas muy buenas. Em, una breve introducción nuestra con Miguel. Acá están un poco nuestras, como sería cucardas, como si fueran los badge que tienen los pilotos de Fórmula 1 en las camisas, ¿vieron? Bueno, ambos venimos del mundo corporativo, tenemos un pasado corporativo, en mi caso con especialización en el área de supply chain. Yo soy ingeniero industrial de la UBA y coach organizacional y vengo trabajando como consultor de empresas desde hace varios años, ahora más enfocado en la parte de la sustentabilidad junto a Miguel. Así que Miguel, si querés, te dejo para que vos te presentes. Ahí no te escuchamos. Buen Ahora día sí. a todos y a todas. Gracias, Pablo, gracias por la invitación a participar de este webinar. Gracias, Santiago. Bueno, como decía Santiago, nosotros venimos del mundo corporativo, en mi caso también de empresas básicamente orientadas al área de alimentación. Y bueno, tratando de trabajar en lo que es consultoría de operaciones y con un foco en la sustentabilidad, que entendemos que es el camino por donde las empresas tienen que empezar a transitar en estos tiempos que nos tocan. Así que, sin más presentación que esto, les propongo empezar. Bárbaro. Y esta sería la agenda que estamos proponiendo.
tratar de entender para qué ser sustentables, tratar de responder a esta pregunta que todos ustedes pueden tener, entender lo que es hoy en día la sustentabilidad, el desarrollo sostenible y lo que se llama empresas de triple impacto, y qué características tienen e impacto generan estas empresas en el mundo en el cual rodean. Santiago va a hablar un poco, una introducción de lo que es la economía circular con algunos ejemplos, por dónde creemos que una empresa más tradicional, digamos, más de la economía normal y lineal puede empezar y cómo hacerlo, cómo ir convirtiéndonos en una empresa más sustentable. Es difícil pensar en una empresa, decir, esta empresa es sustentable. Siempre hablamos que esto es un camino y que el camino es a más sustentabilidad. Es como un camino que empieza, pero bueno, no sé si termina alguna vez, simplemente se va caminando y se va acercando a ser más sustentable. Así que al final, dejando un espacio para preguntas y un cierre final. Arrancamos, Santi. Sí, ahí quería agregar que si quedara alguna pregunta sin contestar, si nos dejan ahí sus datos, nosotros pues podemos, en definitiva, recontactarlos, si fuera el caso, ¿no? Vamos a intentar contestar todas las preguntas que podamos hoy mismo. Bien. Para respondernos a esta primera pregunta, el por qué y el para qué, yo propongo que lo analicemos desde algunas cuestiones como ser la coyuntura y el entorno, las nuevas tendencias que se están viendo en el mundo y las nuevas generaciones están yendo hacia la sustentabilidad, ¿no? La palabra sustentabilidad, bien o mal usada, por ahí muchas veces no correctamente usada, pero se usa y es una de las palabras seguramente que más se usa en el mundo corporativo, el mundo académico, el mundo empresarial y también en el día a día, ¿no? Y en ese sentido, también las empresas van migrando desde un concepto de lo ambiental, y yo digo de la RSE, responsabilidad social empresaria, a lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? En las empresas tradicionales en las que seguramente muchos de nosotros hemos trabajado, en particular yo lo hice, lo ambiental estaba circunscripto en general a la parte operativa, a la planta, al cuidado del medio ambiente, desde el tratamiento de efluentes, del tratamiento del aire, del tratamiento del suelo, y era algo más duro y más, vuelvo a decir, con un pie o con una responsabilidad que caía más sobre las partes operativas. Por otro lado estaba la responsabilidad social empresaria, que empezó con una filantropía durante muchos años, y se decía, bueno, el dueño hay un buen año en la empresa y destina parte de esa renta a hacer alguna obra de caridad, ¿no? Eso fue migrando un poco a la responsabilidad social empresaria, que ya cubría un poco más otros aspectos y que estaba más del lado en general de recursos humanos. Y hoy en día ya eso también está cambiando en las empresas y ya se habla de un desarrollo sostenible donde abarca horizontalmente a toda la compañía, a toda la empresa. Ya no es un área responsabilidad de un sector y no de otro, sino que es más horizontal. Si bien hay temas muy específicos que cada área debe atacar, ya podemos decir que el desarrollo sostenible es o debería ser un parte de la estrategia de una compañía. Y esta coyuntura y entorno, ustedes habrán escuchado seguramente mucho de que se habla del mundo VICA, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, que de alguna manera condiciona mucho el trabajo y los negocios que cada empresa desarrolla. En la TAM y en particular en la Argentina, este entorno VICA se torna un poco más desafiante, un poco más fuerte. También hay un nuevo concepto que en inglés se llama VANI, viene de quebradizo, de ansioso, de no lineal y de incomprensible. Seguramente todos podemos identificar en el mundo que nos rodea y que nos condiciona de alguna manera en nuestros negocios estas simplificaciones de cómo llamarlos al mundo, ¿no? Y también, yendo un poco más a la Argentina y en particular a Latinoamérica y en particular a la Argentina, la coyuntura, el aumento de la pobreza y los conflictos sociales claramente es algo que nos condiciona cada vez y lamentablemente hay más. La pobreza en Argentina está llegando, estos números inclusive son de marzo de este año, que son los últimos números oficiales,
llegó al 37% de la población y la indigencia de ese 37 es el 8,2, son datos oficiales. Hay algunos datos privados que hablan de algunos números mayor, porque todos sabemos que a veces cómo se define a una familia que entra en zona de pobreza o indigencia es un poco cuestionable, pero de todas maneras es un número terrible y que condiciona fuertemente nuestros negocios. También los riesgos ambientales, ¿no? Acá hay un claro cartel que dice, no hay un planeta B, ¿no? Y claramente no lo tenemos. Los riesgos ambientales los podemos ver a diario en nuestro entorno, por televisión. Les vamos a mostrar algunas fotos que creo que van a hablar más de lo que yo puedo hablar. El derretimiento de los glaciares, estos son ejemplos de Alaska, pero también hay fotos o hay registros fotográficos de zonas o glaciares de nuestro país, el aumento del nivel de los mares. Y en ese sentido, en el nivel de los mares, no sé si todos conocen las Islas Maldivas en el Océano Índico, que ya están viendo de hacer islas flotantes, porque justamente por el aumento del nivel del océano, en pocos años van a estar completamente bajo el agua, ¿no? Exactamente. Adelante, Santi. Acá hay algo que nos llamó siempre mucho la atención, ¿no? Que es un río totalmente ciego, pero bueno, conserva el cartel de no tirarse desde el puente, digamos, ¿no? Y siguiendo, hay innumerables noticias que a diario nos invaden de incendios, de inundaciones, de tormentas, de huracanes. El mundo indudablemente está siendo afectado, y el clima en particular está siendo afectado fuertemente por el hombre, y eso ya es notoriamente visible, ¿no? A tal punto que hay una información bastante interesante que viene de la Organización de Meteorología Mundial, que habla de las pérdidas económicas relacionadas con la temperatura, el clima y el agua. Esto está dado en miles de millones de dólares americanos, y esto está dado, cada barrita es una década. Fíjense la tendencia, cómo aumenta muy fuertemente, y veremos en esta década que está hoy, que estamos transitando, a cuánto llega ese valor, ¿no? Fíjense cómo el mundo va perdiendo en su economía fuertemente a causa de problemas climáticos. Otro dato interesante que seguramente habrán escuchado porque ha salido mucho en los medios es lo que se llama el día de sobregiro de la Tierra, es decir, cuántos días necesita un país o en general toda la Tierra en consumir, cuántos días del año, ¿no? En consumir sus recursos. Este año ese número dio que, dicho al revés, hubiéramos necesitado 1,75 globos terráqueos para poder consumir lo mismo que genera el globo terráqueo. Ahí hay una apertura de este número por países. Argentina, que no está en este listado, está entre Brasil y China, para decir, está un poquito arriba de 2, o sea, más cerca de China que de Brasil. Fíjense, si todos fuéramos como la economía de Estados Unidos, al cual seguramente la tendencia de bienestar de la población, de crecimiento de la rentabilidad económica intenta tender a un Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza, cada vez necesitaríamos más globos terráqueos. Algo tenemos que hacer, porque esta tendencia, que es buena desde un aspecto, bueno, puede complicar claramente la economía del mundo y por sobre todo las cuestiones ambientales. Nosotros no tenemos, como decía el cartel, un planeta B en el cual nos podamos mudar o cambiar, al menos por ahora, ¿no? Fíjense, hay algo que no sé si alcanzan a ver en el gráfico de la izquierda, que en el 2020, con el efecto de la pandemia, esto mejoró un poquito, pero ese poquito no llegó a compensar lo que había pasado al comienzo de la década anterior, ¿no? O Ni a sea que revertir aún, la tendencia tampoco, ¿no? claro, aún en un momento extremadamente difícil y particular del mundo, como fue la pandemia, esto mejoró, pero como decía Santiago, no alcanzó a revertir el cambio, y volvimos en el 21 y en el 22 a estar peor que en el 17 y en el 15, ¿no? Sí, y el sobregiro de la Tierra este año fue el 28 de julio, para todo el mundo, digamos, como en su conjunto, y para la Argentina el 24 de junio, con lo cual ya estamos
consumiendo a Consumiendo crédito. algo que no tenemos, digamos. Algo que no tenemos, tal cual. Exactamente. Bien. También hay nuevas tendencias que se ven en el mundo y que también uno percibe que se están llegando, ¿no? Sobre tecnologías limpias, hay un compromiso ambiental muy fuerte, sobre todo en las nuevas generaciones. Acá ponemos a Greta como un ejemplo, pero que no es solo Greta. Greta ha sido una persona, una niña que de alguna manera ha cobrado dimensión en los medios y muy reconocida. El basta de bla, bla, bla nos interpela, sobre todo a los adultos, y a los gobiernos, en cuanto a basta de hablar, hay que actuar, ¿no? Y este compromiso ambiental y social se empieza a ver en las decisiones de compra, ¿no? Los que tenemos hijos adolescentes o jóvenes, nos damos cuenta de cómo están mirando los productos que consumen y las empresas que están atrás del consumo. Y, digamos, estas tendencias hacia alimentos saludables, que fueron muy... tanto la tendencia a alimentos saludables como a lo que se llama industria 4.0, fueron muy fuertemente impactados por la pandemia y acelerados por la pandemia, a tal punto de que hay cosas bueno, esto mismo que quizás estamos haciendo nosotros en un webinar hoy en día, antes de la pandemia se hacía de una manera más presencial seguramente, y hoy en día ya casi, no sé si lo haríamos presencial, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado y estas tendencias impactan fuertemente en nuestros negocios. También, según un estudio de Deloitte que rescatamos, dice, es algo fuerte, que en el 2025, y eso es acá a la vuelta, dentro de un rato, digamos, el 75% de la fuerza laboral en general en el mundo será millennials, ¿no? Y todos conocemos, o estamos conociendo cómo piensan los millennials, algunos tenemos la fortuna de tener hijos en esa edad, y sabemos que vienen con una impronta muy diferente en cuanto a lo ambiental y lo social, ¿no? La mayoría de estos jóvenes de millennials están muy enfocados en que lo ambiental es importante, en cuidar el planeta, no consumen productos que hayan dañado el medio ambiente, no consumen productos que dañen animales, no consumen la tendencia a lo orgánico, la tendencia a lo vegano, la tendencia hacia formas más saludables de vivir es realmente muy fuerte. Y fíjense que si este estudio se termina cumpliendo, cuando decimos que el 75% de la fuerza laboral en el 2025 van a ser de estas personas, yo también digo que el 75% de los decisores de compras, o un número parecido, porque va a ser la gente que está trabajando en ese momento fuertemente, va a ser gente que ya piensa de esta manera, y su decisión por comprar o no comprar un producto o un servicio va a tener mucha impronta de este tipo de cuestiones. Una más, por favor, Santi. Es así que hay una frase que siempre nos impactó mucho, que nos interpela. Stefan es un filántropo y empresario sueco, y que ha tenido sus controversias también, si ustedes lo googlean van a entender de qué estamos hablando, pero sí tiene una frase que me pareció realmente fuerte, que dice: no hay empresa exitosa en una sociedad fracasada, como tampoco hay ninguna sociedad que sea exitosa con empresas fracasadas, ¿no? Entonces, separar el fracaso o el éxito de una empresa a la sociedad ya hoy en día es imposible. Y esto que supongo que todos habrán sentido nombrar, en el 2015 en las Naciones Unidas se establecieron estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que originalmente estaban pensados más a nivel países, y lo siguen estando, para que esto se cumpla con objetivos claros y precisos en cada uno de estos 17 objetivos, que tienen cada uno sus indicadores, digamos, para que se cumpla en el 2030. La verdad que estamos en más de la mitad del periodo fijado, sin embargo, estamos lejos de conseguirlo. Pero hoy en día esto no se considera que es solo objetivos de países, sino que también de las propias empresas. Entonces, se está viendo que esto ya no es... primero, se pensaba que generaban oportunidades, cosa que es cierta, digamos, pero ya no lo podemos considerar solo un nicho de mercado, sino es un nuevo estándar para hacer negocios, ¿no? No podemos hacer un negocio que vaya a contramano de algunos de estos objetivos, y al contrario, nuestros negocios deberían en alguna manera estar alineados con esto.
Por eso, y para pasar al segundo punto, ¿qué se considera una empresa de triple impacto, una empresa sustentable? Son las que crean no solo riqueza, sino también prosperidad para la sociedad, ¿no? Yo siempre las veo a estas empresas como una mesa que tiene 3 patas, ¿no? Cada pata tiene que tener un tamaño correcto para que la mesa no se tambalee, para que la mesa no se caiga. Y las 3 patas son la pata económica, la pata ambiental y la pata social, ¿no? Hace unos días escuché una frase que también me impactó, que decía, no queremos ser una empresa, lo decía, no queremos ser la mejor empresa del mundo, sino queremos ser la mejor empresa para el mundo. Parece un juego de palabras, pero realmente no lo es. Queremos realmente construir empresas que le sirvan al mundo en este nuevo concepto del cuidado que tenemos que tener tanto desde lo social como desde lo ambiental. Entonces, ¿qué es una empresa de triple impacto? Bueno, una de esas patas que yo le mencionaba es que todo negocio claramente debe ser rentable y viable, porque es la única manera de permitir el crecimiento, la inversión y la sustentabilidad a lo largo del tiempo. No podemos desatender lo económico, no podemos pensar que sean ONG, tienen que ser empresas rentables, pero a la vez, otra de las patas es que ningún recurso ni contaminantes que esa empresa genere debe hacerse o utilizarse o producirse más de lo que el ritmo de la generación o de la neutralización lo permita. Si usamos un recurso no puede ser de tal manera de que agotemos ese recurso, y si emitimos un efluente o una contaminación, no, debe ser de tal manera que el propio medio ambiente lo pueda absorber. Del lado de la pata social, es que la rentabilidad que queremos conseguir no debe basarse en cuestiones ni de salarios, ni cuestiones de condiciones en general, es más allá de salarios, la verdad, de condiciones desiguales o injustas, falta de oportunidades para la gente, y por el otro lado el medio ambiente no de impedir la creación de nuevos negocios, es decir, buscar un equilibrio sano y saludable de estas 3 patas hace que una empresa sea sustentable. Uno más, Santi. Y podemos hablar de qué características tienen esas empresas, ¿no? En parte lo veníamos diciendo, generan un valor económico, pero para la propia empresa, pero sobre todo para la sociedad y para el medio ambiente. Tienen un propósito que está alineado con el de sus propios empleados, ¿no? Cuando yo le hablaba al principio de cómo fue migrando las empresas desde la responsabilidad social a lo actual, algo que siempre decimos que la responsabilidad social en una empresa debe empezar por casa. Empieza por el cuidado y el respeto hacia las propias integrantes de la empresa, hacia los propios empleados. Por supuesto que también tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con otros actores que ahora vamos a ver más adelante, pero la verdad es que primero empieza por casa. Entonces, el propósito es que esté alineado con el propósito de sus colaboradores. Aportan un valor social y ambientalmente positivo, y como cualquier empresa que produce algún impacto tanto puede ser social como ambiental, buscan mitigarlos, buscan reducirlos y buscan eliminarlos. Y al final, digamos, también miden y reportan, ¿no? Todo lo que se mide es lo que se puede resolver. Hola. Bien, ¿vos? Hola, ¿me escuchan? Ahí está bien, micrófono abierto. Perdón, sigo. Entonces, estas empresas también de alguna manera buscan, a partir de sus reportes, que le habrán escuchado, reportes de sustentabilidad, poder difundir lo que hacen y poder también contagiar a las demás para que lo hagan. Ahora, también, ¿qué impacto generan? Y nosotros decimos que impactan a todos sus stakeholders, sus grupos de interés, ¿no? A cada uno en lo que le corresponde, a los clientes, por supuesto, entregándoles productos que sean conceptualmente más sustentables, a toda su cadena de valor, a todos sus empleados, por supuesto al gobierno y a la comunidad, generando empleos más sustentables, generando condiciones de trabajo mejores, condiciones de trabajo más humanas, condiciones de salarios, de igualdad, de equidad. Con lo cual una empresa sustentable no solo impacta para adentro, sino impacta fuertemente a todos sus grupos de interés. Bueno, hasta acá llega mi parte. Los voy a dejar con Santiago, que le va a hablar de economía circular al principio. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, y para
para enganchar un poco con el desarrollo sostenible, queríamos presentarle una herramienta que nosotros consideramos fundamental, que es la economía circular. Seguramente ya han escuchado hablar de la misma y vamos a entrar un poco a entender de qué se trata la economía circular. Pero para eso primero tenemos que entender, o por lo menos caracterizar a la economía lineal, ¿no? O al modelo económico lineal en el cual nos desenvolvemos y en el cual hasta ahora nos desarrollamos, que está atado a la extracción de materias primas y recursos de la tierra, ¿no? a la producción de bienes y servicios a través del uso de esos recursos y esas materias primas, a una distribución y un consumo de los bienes y un desecho de los mismos una vez que llegaron a la vida útil. Pero eso claramente tiene un impacto, ¿no? Por un lado, tenemos agotamientos de recursos que claramente no son infinitos, y por otro lado está el impacto ambiental, esto que generamos con todo lo que desechamos. Seguramente han oído hablar del cambio climático y todo lo que de alguna manera se genera por acción del hombre, por acción. El cambio climático, si bien es algo que pasa en la Tierra cada X millones de años, bueno, claramente está demostrado que a través de la mano del hombre esto se está acelerando justamente, ¿no? Por la contaminación, no solamente por la contaminación a nivel gases de efecto invernadero que generan un poco este calentamiento global, sino también por todo lo que enterramos en los rellenos sanitarios. Y claramente esto está llegando a un límite, ¿no? Sabemos que esto es así. Entonces, la economía circular, ¿qué nos viene a plantear? Y ahora vamos a entrarle un poquito más de lleno a las definiciones incluso de la economía circular. En la economía circular lo que estamos buscando definitivamente es utilizar por un lado menos materias primas, menos recursos, ¿sí? Trabajar desde el diseño de los productos para que esos productos tengan una vida útil más larga, que los materiales de esos productos sean más fáciles de conseguir, más fáciles de reciclar, por ejemplo, que en todo ese proceso de producción y de distribución hagamos el menor consumo de energía posible, ¿no? Y que cuando hablamos de consumir, no solamente hablamos de consumir y desechar, sino de consumir, de reusar, de reutilizar, ¿no? Y acá entra la pata del reciclaje, que ahora vamos a ver a continuación, que es muy importante también dentro de este ciclo, donde buscamos de alguna forma recuperar materiales para reintroducirlos al sistema, ¿no? Y con todo esto, generar la menor cantidad de residuos posibles. Y Miguel, ibas a decir algo. Sí, un concepto una frase que ayuda, que es de la economía circular, es que dice que la existencia de un residuo es por un error de diseño, digamos, ¿no? Claro. Es muy fuerte pensarlo así y nos hace plantear de qué estamos haciendo, pero la verdad que si uno mira en el fondo, creo que tiene gran parte de razón, ¿no? Gracias por el aporte. Sí, y de hecho, acá hablamos de un residuo residual, que de alguna manera vamos a ver más adelante que en alguna de las estrategias que tiene la economía circular, eso se podría convertir en energía, en definitiva, ¿no? Pero para eliminar el concepto de residuo per se. Acá les dejamos un link que después los van a poder ver tranquilos, no ahora, donde pueden acceder a la página de Ellen MacArthur, una fundación pionera en todo lo que es el estudio y el desarrollo de la economía circular. Tienen un video ahí de 4 minutos, creo que es aproximadamente, donde explica perfectamente el concepto. Bueno, que no lo vamos a mostrar ahora para no quitar tanto tiempo, pero dejamos ese link. Ahí pueden consultar incluso en la página un montón de novedades y de cosas que se están haciendo a nivel mundial, a nivel economía circular. Y hablamos de reciclaje, y de alguna manera, economía circular, estamos hablando de reciclaje, bueno, en parte sí, pero no solamente. Cuando hablamos de economía circular, como decía Miguel, y acá lo podemos ver en esta imagen, buscamos eliminar los residuos. Pero también buscamos, más allá del reciclaje, ¿no? el retornar, que puede ser en este caso de envases, ¿no? Envases retornables, utilizar más el concepto de lo retornable, de la reutilización, de la reparación, de la redistribución. ¿Okay? Con lo cual, economía de reciclaje no es economía circular. Y si bien hoy se da mucho foco a la pata de reciclaje, que es una de las cosas que quizás por las cuales se está empezando y por lo cual también hay mucho para hacer, bueno, bienvenido, ¿no? Pero bueno, decíamos que la economía circular, digamos, acá vamos a una definición más teórica, es como un nuevo paradigma en lo que es la gestión de los recursos, ¿no? Y de alguna manera se deriva de lo que sucede en la naturaleza.
donde los desechos de algunos procesos sirven de materia prima para otros, ¿no? Imagínense una planta que es comido por un animal herbívoro, que a su vez es comido por un animal carnívoro, y ese animal carnívoro termina generando sus desechos que a su vez sirven, ¿no? Para abonar a una nueva planta que va a poder crecer. Eso es de alguna manera lo que pasa en la naturaleza, y eso se le llama el ciclo biológico. Y dentro de lo que es la economía circular, hablamos del ciclo técnico de alguna forma, que busca de alguna manera emular eso que sucede en la naturaleza. Y decimos que la economía circular es un modelo de producción que busca fabricar, diseñar primero, fabricar y usar las cosas dentro de los límites planetarios. Esto que decía Miguel antes de el día de sobregiro de la Tierra, claramente estamos fuera de los límites planetarios, ¿sí? Nos pasamos. El día que necesitemos, digamos, que todo lo que genere la Tierra nos alcance para vivir en un año, bueno, ahí podríamos decir recién que estamos de alguna manera en un modelo de economía circular donde podemos vivir utilizando las cosas dentro de los límites que nos plantea la Tierra, ¿no? Y que la economía circular se basa en 3 elementos fundamentales, decimos que previstos desde el diseño. ¿Por qué desde el diseño? Porque está comprobado que aproximadamente el 80% del impacto que genera un producto a lo largo de toda su vida útil se define en la etapa de diseño. Entonces, por eso repetimos tanto la palabra diseño cuando hablamos de la economía circular. Entonces, como bien decía antes Miguel, desde el diseño vamos a buscar eliminar los residuos y la polución. ¿Okay? Vamos a tratar de diseñar materiales con esa visión, ¿no? Con ese foco. Después vamos a tratar de mantener los productos y los materiales en uso lo máximo que podamos, alargando la vida útil. Y por último, esta pata es una de las que más me gusta y la que menos se habla cuando hablamos de economía circular, tiene que ver con la regeneración de los sistemas naturales. Y acá habrán visto que hay muchas empresas que están haciendo muchos esfuerzos también para plantar árboles, para restituir parques nacionales o bosques que fueron talados, etc. Y también empieza a hablarse también de conceptos como la agricultura regenerativa. Y hablando de conceptos, hay distintos marcos teóricos en torno a lo que es la economía circular. Le vamos a presentar solamente uno, que es el concepto multi-R, que va más allá de las 3 R's que conocemos. Estas que las habrán visto por muchos lados, que están buenísimas y que tienen que ver con esto de reducir, reutilizar y reciclar, y reciclar. Y estamos pensando, cuando hablamos de este concepto multi-R, de muchas más R's, ¿no? Empezando por rechazar, por repensar, por reducir, reutilizar. Y a medida que vamos para arriba en esta escalera, estamos logrando mayor circularidad. Fíjense que al final de todas estas R's, la última sería la de recuperar, ¿no? Después de la de reciclar. Bueno, aquello que no pude reciclar, luego de repensar, reducir, reutilizar, entonces reciclar, bueno, que ya no llegué hasta el final, no puedo reciclar, ¿qué hago? Y bueno, trato de recuperar, trato de convertir ese residuo por lo menos en energía, a través de distintos procesos. Y algunas estrategias de las que hablamos y que les presentamos acá tienen que ver, como decíamos antes, reducir el consumo de materiales y energía, reducir o eliminar los residuos, aumentando los porcentajes de reciclaje y valorizando esos residuos dentro de lo que es el proceso productivo, priorizar el uso de materiales y de energías renovables. Acá también hay mucho que se está haciendo y lo vamos a ver más adelante en uno de los ejemplos. Extender la vida, en definitiva, extender la vida útil de los productos, ¿no? De la manera que sea, reutilizándolos, reusándolos. Esto algunos lo hacen con mayor naturalidad, como hablando ahora de consumidores, ¿no? Estamos más acostumbrados a reutilizar cosas, a comprar cosas usadas, a prestarnos cosas que quizás estar comprando. Bueno, sobre todo en economía, en momentos como el que estamos pasando ahora en el país, bueno, y a nivel mundial, donde hay una crisis general, es donde quizás esto ayuda a que suceda, ¿no? Y la servitización, que este es un concepto que a mí cuando lo escuché por primera vez, me voló un poco la cabeza, porque tiene que ver con esto de pensar, si quieren sacarnos de la cabeza por un minuto el hecho de decir, bueno, somos propietarios de los bienes. ¿Por qué no pasamos a alquilar los bienes? Como está pasando ya
con el tema de los vehículos, como pueden ser también algunos otros productos en particular. Pero a mí lo que más me llamó la atención cuando vemos estos ejemplos es el tema de los, por ejemplo, los electrodomésticos. ¿Qué tal si en lugar de comprar una heladera, o en lugar de comprar un microondas, en lugar de comprar una cocina, no tuviéramos la posibilidad de alquilar esa cocina, ese microondas, esa heladera, para al momento de necesitar cambiarla, o al momento de necesitar repararla, llamar a la empresa que me lo provee para que me lo cambie, para que me lo actualice, en lugar de estar comprando cada vez más bienes que quedan por lo general, que cuando necesitamos cambiar, lo que hacemos es agarrar, sacarlo, lo tiramos y compramos uno nuevo, ¿no? Eso es un poco lo que busca la servitización. Bueno, y por último, una de las tantas estrategias claramente es la reducción y la compensación de la huella de carbono. Cuando hablamos de potencial de la economía circular, bueno, acá hay varios datos, no voy a hablar de todos, pero sí, tiene que ver, fíjense el impacto que tiene la reducción, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que podría bajar hasta un 40% para el 2050. El mercado de ropa de segunda mano, que se estima que va a duplicar el tamaño del de la moda rápida para casi para el 2030. Eso es algo que está muy bueno. Y en definitiva también se estima que puede llegar a impactar en un incremento neto de puestos de trabajo de alrededor de 5 millones de puestos en la región, ¿no? en lo que es América Latina y el Caribe. Cuando vemos de puestos netos, estamos queriendo, es la cuenta que surge de todos los puestos que se generan, menos los que de alguna manera se perderían por pasar a una economía circular. Y algunos ejemplos que queríamos darles, como para que tengan una idea de qué hablamos cuando hablamos de economía circular. Primero de ejemplos de empresas que nacieron circulares, que en sus modelos de negocios tienen metido la economía circular. Esta empresa ArcLight es una empresa argentina, que no sé si la conocen, que se dedica a lo que es la reconversión de plásticos complejos. Son esos plásticos que son difíciles de transformar, de reciclar por lo general, como son los laminados, los aluminizados, los flexibles. ¿Vieron los pouch o los repuestos que ustedes compran en los supermercados de muchos productos, de jabones, de café, etcétera? Y con estos productos lo que hacen esta leca plástica que ustedes ven acá, que es un material claramente que ofrece una alta eficiencia para diversos proyectos, como ser de construcción, se utiliza también como drenante, también para hidroponía, incluso para hacer premoldeados. Otra empresa, también argentina, si bien los fundadores son extranjeros, en la firma Prosense, que está radicada ahora en Balcarce, y que utiliza todos los desechos de la producción de papa. Vieron que Balcarce es un polo importante de lo que es la producción de papa en la Argentina. Bueno, todo lo que es el desperdicio, digamos, de ese proceso de producción, la cáscara y otros desperdicios que tiene el proceso, lo transforman a través de un proceso de bioconversión que hacen las larvas de la mosca soldado negra, ¿sí? Y con eso generan distintos tipos de productos, como ser fertilizantes, como ser aceites, o como ser proteínas, por ejemplo, que se utilizan para la nutrición animal. Y empresas también que decíamos, bueno, pero mostrémosle también casos de empresas que en realidad son empresas de la economía lineal, pero que ya están de alguna manera haciendo esfuerzos para transformar sus procesos en lo que es, a lo que es la economía circular. Una de ellas es Cervecería Quilmes. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar ahí muchos años, y Cervecería Quilmes claramente hoy en su visión de largo plazo y en su estrategia tiene metida la economía circular. Bueno, viene utilizando bases retornables desde hace mucho tiempo, quizás no tanto por una cuestión de circularidad, sino más bien por una cuestión económica, pero ayuda a la causa. Realiza cogeneración de energía en 3 arroyos, el 100% de la energía que consume es renovable, tiene un parque eólico casi exclusivo en Córdoba, en la localidad de Chiras. Hace campañas de consumo responsable, promueve la agricultura sustentable, y bueno, y desde hace muchos años trabaja fuertemente y muy enfocado
a lo que es la eficiencia energética y la reducción del consumo de agua, que en definitiva todo eso le genera beneficios económicos. Otra empresa que también viene trabajando hace muchos años y que ya está celebrando 10 años de su política de sustentabilidad es Arcor, ¿sí? También hacen un montón de acciones. Fíjense, el 53% de la energía eléctrica que consumen proviene de fuente renovable, 92% de los residuos se reciclan. En lo que es materia de equidad, el 76% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres, incluyen personas con discapacidad, están reduciendo el sodio y las grasas saturadas y las azúcares de sus productos. Bueno, tienen programas de agrosustentable, programas de compras inclusivas, también están promoviendo, como decíamos antes, de la regeneración, iniciativas de preservación de la biodiversidad y la regeneración ambiental, bueno, etcétera. Ahí tienen varios ejemplos. Como decía Miguel, ¿por dónde empezamos? Y bueno, tenemos que empezar por casa, claramente, desde nuestros pequeños hábitos, desde nuestro lugar, ¿sí? Y de alguna manera predicar con el ejemplo, ¿no? Lo que en inglés decimos walk the talk, tenemos que predicar con el ejemplo. Nosotros no podemos pretender que nuestra empresa sea sustentable, que el país o la comunidad en la cual nosotros interactuamos sea sustentable si nosotros no lo somos. ¿Okay? ¿Y esto qué conlleva? Obviamente, primero es un proceso donde arranca por la concientización, que es un poco esto que estamos haciendo acá, ayudando a concientizar, ¿no? Segundo, un cambio de hábito, y en definitiva, ya pasa a ser parte de lo que es nuestra cultura, ¿no? Claramente esto implica un cambio cultural, y es un proceso de cambio cultural fuerte, que nosotros también, desde nuestros hogares o nuestras empresas, tenemos que transitar. ¿Y con quiénes hacerlo? Como decía Miguel, acá hay que involucrar a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés, ¿no? Clientes, proveedores, acreedores, sindicatos, accionistas, empleados, gobierno, etc. Trabajando en red, interactuando con todos ellos, ¿sí? Y sobre todo, compitiendo, ¿no? Acá se incorpora este concepto de no solamente compito con mis competidores en el mercado, sino que de qué manera también puedo colaborar con ellos, ¿no? Puedo cooperar con ellos. Podemos apalancar nuestro poder de acción para poder lograr cosas en conjunto, a través de acuerdos privados, a través de las cámaras empresariales que nos nuclean, etc. Sí, Nosotros Santi, perdóname Sí. que te interrumpa, pero me parece importante que en este concepto de competir, mirándolo a la luz de la economía circular, hace muchísimo sentido, ¿no? Porque muchas veces, estando en industrias que producen X productos y generan desechos, uno a veces se pregunta, y lo digo como haber trabajado en operaciones durante muchos años, ¿qué hacer con esos desechos? ¿Dónde es el mejor lugar para ponerlos? ¿Dónde es el mejor lugar para colocarlos y demás? Y muchas veces el competir y buscar relacionarse, lo que para mí puede ser un desecho, para otra empresa puede ser una materia prima. Y a veces eso ayuda, el concepto de competir creo que potencia muchísimo este aspecto que hace que la economía circular se pueda hacer real. Si no, termina siendo una idealidad que muchas veces no se puede concretar. Correcto. Gracias, Miguel. Y sí, y los esfuerzos individuales no van a poder, de alguna manera, competir, por así decirlo, contra el esfuerzo en conjunto que puedan hacer las distintas empresas. Y bueno, esto es un poco cómo lo vemos nosotros desde nuestra consultora, cómo entendemos que pasa este proceso, ¿no? Arrancando por la convicción y el compromiso de la alta dirección, realizando un relevamiento y un diagnóstico de la situación actual, escuchando a los distintos grupos de interés, ¿no? Analizando el contexto y las tendencias, como vimos antes con Miguel, desarrollando y validando una estrategia de sustentabilidad, capacitando al personal, estableciendo un equipo para poder liderar el proceso, para luego poder diseñar y ejecutar el plan de implementación, y por último medir el desempeño de la compañía en las tres patas que mencionaba Miguel. Áreas de trabajo, algunas son estas, ¿no? La huella de carbono, trabajar sobre la huella hídrica, la gestión de los residuos. Por lo general, la mayoría de las empresas arrancan por la parte de gestión de residuos, tratamiento de efluentes, eficiencia energética, responsabilidad social, para luego ir más para el lado de energías renovables, huella de carbono, huella hídrica, etc. En definitiva, y como resumen, nosotros queremos que
este camino a la sustentabilidad de alguna manera es un camino que empieza y que no termina, ¿no? Implica el involucramiento y el liderazgo de la compañía, obviamente, de los líderes de la organización. Es necesario para eso construir una visión compartida de futuro, ¿sí? Que todos estemos concientizados y alineados y capacitados también dentro de la organización para cambiar esa forma de pensar, ¿no? De una manera más sustentable, y que cada una de las decisiones que tomemos tengan este filtro, ¿sí? Y eso es un proceso gradual y continuo, no es algo que pasa de un día para el otro. En ese sentido hay un reporte muy bueno de Arcor que muestra en estos últimos 10 años cómo ha hecho esa evolución y cómo sigue trabajando, y ahí uno puede ver, ¿no? que se trata como de pequeñas mejoras que vamos haciendo, ¿no? Y esa acumulación de cosas en el largo plazo nos da resultados. Y también implica una transformación profunda y un cambio cultural, esto que hablábamos antes, ¿no? Cambio de hábitos, claramente. Tenemos que cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? ¿Y en qué podemos ayudarles? Bueno, y acá hay varias cosas que junto con QCS nosotros podemos colaborar, desde la implementación de sistemas de gestión y certificación o auditorías. Ahí no sé, Pablo, si querés comentar algo o agregar. Sí, o sea, la posibilidad de acompañarlos, ¿no? En ese proceso de identificar la necesidad de revisar o de encarar un diseño nuevo, un sistema de gestión que pueda o no ser certificable. Algunas organizaciones utilizan esto como una herramienta justamente para definir su gestión, y en algunas ocasiones también que se torne la posibilidad de obtener un certificado que permita luego darle visibilidad a lo que la compañía ha hecho, como puede ser una certificación de ISO 14000 o de responsabilidad social. Bueno, acompañar a las organizaciones en ese proceso. Nosotros no somos un ente de certificación, pero así acompañamos en todo ese proceso previo para que la organización esté en condiciones de poder alcanzar ese certificado. Bien, perfecto. Y lo mismo también nosotros con Miguel desde SIM también, si bien podemos brindar un asesoramiento para certificar en lo que es Sistema B, no somos una certificadora per se. Y buscamos, perdón ahí, gracias Andrea, y buscamos también colaborar en distintas patas, en lo que es la parte de concientización, capacitación, innovación, así como en el desarrollo de una estrategia de sustentabilidad que tiene, ¿no? Un plan y objetivos e indicadores que armar. Y también algo que recientemente incorporamos es la sustentabilidad en la cadena de suministro. De qué manera empezamos a mirar a través de nuestra cadena de suministro, sobre todo a nuestros proveedores de primer nivel, bueno, ¿qué están haciendo en materia de sustentabilidad, ¿no? Porque también ahí el impacto si quiere, los impactos negativos que pueda tener una empresa desde el punto de vista social o ambiental, gran parte de esos impactos, casi les diría casi un 80-70% de esos impactos, están más en su cadena de suministro que en la propia empresa. Entonces eso es algo que mundialmente se está empezando a ver, sobre todo las empresas multinacionales están trabajando muchísimo en eso. Entonces, bueno, en este sentido nosotros creemos que podemos colaborar. Así que bueno, hasta acá estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, acá abrimos el espacio de preguntas. No sé si ahí tenemos preguntas, Pablo, en el chat, o alguien quiere... No, por ahora en el chat no. Okay. Pero bueno. Yo quería hacer una pregunta. Sí, señor. Cuando usted habla de Arcor, Arcor se monopolizó en una cantidad de años. También lo que veo que ha hecho, se ha comprado Alto Paraná, papel misionero para asegurarse su envasado. Uh-huh. Yo vivo en Necochea, o sea, tengo el puerto Quequén acá, y veo que la ciudad de Necochea es un atraso. O sea, los recursos genéricos que tiene este puerto, que saca 3 millones y medio de toneladas de cereales, lamentablemente no se ven reflejados en lo que es, sí en la parte de Quequén, que ha crecido un montón, pero no en la parte de Necochea no.
Y uno como profesor de alimentos, químico y retirado, ahora jubilado, ¿no? Por ejemplo, yo no he podido conseguir trabajo acá, tengo 63 años, soy medalla nacional de química latinoamericana por haber inventado la tira para determinar quién es celíaco, no nos dieron ni bolilla en una escuela técnica de química de La Matanza, tan cuestionada como siempre. Pero lo que uno ve es que yo doy un solo ejemplo. Por ejemplo, yo hace menos de un mes viajé a Buenos Aires por cuestiones particulares y un envase de Coca-Cola retornable de 2 litros vale 230 pesos y una botella de 1 litro de Coca-Cola de 2 litros 25 sale 375 pesos. Entonces, cuando se habla de producto en primera línea, me parece que deberíamos volver a lo retornable, ¿no? Porque evidentemente se haría más plástico. Está bien que usted me dice, lo recicla, porque generalmente polietileno estalato, pero bueno, hay cosas que a veces no se entienden en este país, es un país difícil. Uno ha visto tantas cosas acá, he dirigido tantas empresas, porque no soy profesor de carrera, sino que soy profesor porque en los 90 me quedé sin trabajo, habiendo dirigido empresas como Estico, Química Estrella, las papeleras de Pierri. Soy técnico en celulosa y papel. Y hay lugares en la Argentina donde no hay desarrollo. Yo miraba el otro día, la cantidad de campo que tenemos es impresionante y no se explota como es debido, ¿no? No sé, eso tendrá que ver con las cuestiones de quienes nos dirigen como representantes, ¿no? Sí, pero también estudié gestión ambiental este año acá, en el profesorado de Necochea, y bueno, y la verdad me tuve que ir porque lo que explicaban, la verdad que lamentable, ¿no? Porque son colegas de uno, pero sacando excepciones uno tenía que terminar explicándole a toda la clase qué era lo que había que hacer, sobre todo con el tema reciclado, ¿no? Porque uno trabajó en Estico, en cinta Estico, cuando Estico era Estico, que fue la primera extrusora que hubo acá en el país, que se hacía todos los productos acá, y siempre se pensó en el reciclado, ¿no? Y hace años. Pero bueno, está bien lo que dicen ustedes, me parece, comparto totalmente, hay que reciclar. Cuando habló de los parques eólicos, me parece que Europa se maneja con una cantidad impresionante de parques eólicos y la Argentina recién está empezando un poquito con sí, los parques eólicos. Parques solares también. Claro. Y que también implica todo un desafío, porque... claro, está desaprovechado, ¿no? Sí, y también ahí es para podemos estar discutiendo Sí, o conversando horas sobre el tema, pero bueno, también los parques eólicos tienen su problemática y los parques tiene solares también lo mucho tienen. costo de mantenimiento, sí. Exacto. Pero bueno, para resumir, Leonardo, me parece que de todo lo que No soy plantea... Leonardo, soy Daniel, no sé por qué apareció Leonardo. Mi hijo es Leonardo. Ok. Yo Bueno, soy creo que Daniel sí, que González. como decía acá depende de la participación activa de todos los actores, ¿no? Claramente es el gobierno, las empresas Claro, por su todo, lado todo. hacen lo suyo, y nosotros como ciudadanos y como consumidores también tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? No solamente de cómo Claro. actuamos, sino también de qué de alguna manera hacemos o de qué manera también podemos ayudar a concientizar en ese sentido. No depende Claro. solamente de uno, ¿no? Se hablaba de los millennials, que el 75% de ocupación de los millennials, ¿no? Para 2025. La experiencia generalmente, nosotros creo que vivimos, la mayoría de los que estamos, hemos vivido otras épocas donde el país tenía otro tipo de administración, entonces quedaban más recursos, estas cosas que se ven ahora no se veían, o sea, grietas o esto, no, esto era así, había una administración general de puerto, una administración general de grano, entonces se exportaba tanto, primero estaba el país, después estaba el resto de lo que se exportaba. Yo, la verdad, les digo, estoy asombrado, o sea, yo vengo de La Matanza, que es un lugar donde hay 3 millones de personas, robo por todo lado, desastre.
decidimos con mi pareja venir a vivir aquí. Aquí ya está empezando un poquitito a estar estas cosas, pero uno por las rutas que viene, ve tanta vaca, ve tanto campo, y dice, la verdad que no sé cómo nosotros no somos potencia, porque en realidad tenemos un poco de todo para ser potencia. ¿Me entienden? Tenemos de todo, es así. Ludovico, Gracias. si me permite... Le agradezco. Gracias. Si me quieres hacer un comentario, no lo quiero dejar, porque si no, la última Muchas palabra gracias, tiene Daniel. ustedes. Yo Bueno. no tengo problema, solo hago un comentario de lo que es el país hoy, ¿no? Que la gente joven cree que siempre fue así esto, y no fue así. No, O sea, tenemos un potencial enorme. Como me dijo un uruguayo la semana pasada, somos millonarios los argentinos Sí, pero por todo lo que tenemos. sí, millonarios en deudas externas, pero No, pero bueno, todos los recursos por el que tiene potencial que Argentina, tenemos. creo que no lo tiene nadie. ¿Me entiende? Sí entendimos que tenemos que plantar árboles, porque si no nos va a llevar el agua, que es lo que un poco le pasó a Brasil con el tema de talar el Amazonas y después se inunda todo. Pero bueno, nosotros nos parecemos mucho a Australia, ¿vio? Por un lado se inunda, por el otro lado se quema. Sí. ¿No? Es un país medio así, ¿no? Mirando desde el punto de vista personal. Se inundan de un lado, de una parte, y de la otra se les prende fuego. Bueno. Sí, es lo que mostraba Miguel al principio, ¿no? Estamos llegando a eventos climáticos extremos donde por un lado hay sequías. Totalmente, porque acá hay lugares que, bueno, ahora no tanta inundación, pero se queman bosques que son, la verdad, lo bueno de la conciencia es que se plantan árboles. Sí, lo que uno ve tratando de buscar siempre el lado positivo y el vaso semilleno es que claro. Así como las cosas están realmente complicadas y lo que mostramos en particular tenía un poco el efecto de llamarnos la atención en ese sentido, a la vez se ven muchas iniciativas y el hecho mismo de estar hablando de estos temas solamente en este grupo de 30 personas es positivo desde ese lado, ¿no? Porque como todo es conciencia, es un cambio cultural, es un cambio de tendencia, es pensar en hacer las cosas diferentes y no quedarnos siempre en hacerlo de la misma manera, porque claramente no nos ha dado resultados. Así que uno tiene que ser equilibrado también en ser negativo por un lado, pero por otro lado optimista en cuanto a lo que se puede venir, ¿no? Por supuesto. Ahí tenemos una mano colaborando desde donde estemos. Moderador, pero hay una consulta ahí también para darle un poquito de espacio a si hay otras preguntas. Sí. Micaela, no sé si querés activar mi micrófono. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a verte, Miguel, después de tantos años. No sé si me recordás. No te veo, Micaela, pero si a ver si me puedo activar la cámara. Trabajé acá. Ah, hola, ¿cómo estás? Sin lentes en esa época, con mi Diana Gianelli. Sí, claro, claro. ¿Cómo estás, Mica? Bien, por suerte muy bien. Mi consulta viene más por el lado, del trabajo que ustedes hacen. ¿Cómo ven ustedes desde el lado de los entes gubernamentales, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible particularmente, cómo tratan de acompañar, digamos, este movimiento? Porque quizás desde el lado de lo privado, no voy a decir que es fácil, pero digamos, seguir una norma como sugirió Pablo, la ISO 14001, implementar un sistema de gestión, hacer las acciones que correspondan, pero yo veo como que desde el lado gubernamental atrasa un poco. No sé cómo lo ven ustedes, que quizás están en otra postura. Yo estoy desde adentro de una empresa. Entonces, quería ver un poco cuál es su visión en cuanto a... Yo noto que por ahí se tarda mucho en dar aprobaciones, se tarda mucho más que nada en eso, en auditar, en inspeccionar, en aprobar. ¿Qué podemos hacer para acompañar ese cambio que sea a una velocidad adecuada? Porque yo veo que venimos como muy lento. Quizás tenemos impulso, ciertas empresas que de repente vienen de casas matrices donde la necesidad y la urgencia es otra, y la Argentina no acompaña a esos tiempos. A ver, te doy mi comentario, Micaela. Coincido con lo que decís.
también no podemos dejar de pensar cómo es Argentina y las cosas que se están viviendo a nivel político y social en los últimos años, que de alguna manera hacen que el foco a veces se pierda. Aún así, yo veo que hay como iniciativas que por ahora las veo como muy atomizadas, y ese sí que es un problema, de ir mejorando en algunos aspectos relacionados con lo ambiental, con lo social también. Lo que me parece que falta es como una articulación general, ¿no? Como algo que de alguna manera una todos esos esfuerzos y que no queden esfuerzos desperdigados de un gobierno, de una ciudad o de una provincia o de un ente ambiental o de un ente más social. Me parece que nos falta algo que cohesione y que de alguna manera potencie todo esto, ¿no? Me parece que ese sería el gran desafío en este momento, dejarlo coyuntural. A ver, yo cuando mostraba, por el otro lado, yo pienso, y esto es una opinión muy personal, ¿no? Yo miro el número personalmente hablo, ¿no? De 37% de pobres, más allá de si ese número está bien o está mal, son 4 chicos o 4 personas de cada 10, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene 10 familiares y tiene que pensar que hay 4 de ellos que son pobres, ¿no? A mí ese número es algo que me impacta y no estamos hablando de África, estamos hablando de Argentina, estamos hablando del conurbano, estamos hablando del vecino que tengo al lado. Y eso nos debería como sociedad interpelar para que estas cosas se manejen de una manera distinta, ¿no? Pero bueno, seguramente nos cuesta mirar un poco más allá de las narices, digo yo, y eso pasa. Pero me parece que también desde lo ahora yendo a lo privado, desde lo privado podemos colaborar con esto, porque me parece que a veces desde lo privado podemos interpelar a la sociedad, interpelar al mismo gobierno, Estado, para que tome conciencia, cuando debería tomarlo, porque estos propios números son los que ellos emiten, ¿no? Pero bueno, a veces una cosa es emitir un informe y otra cosa es hacerse cargo. No sé, es lo que pienso, Micaela, pero es una gran pregunta y no tengo una respuesta definitiva, la verdad. Agrego, perdón, Miguel, alguna cosita que yo personalmente conozco, o sea, comparto, por supuesto, esa visión general, lo que plantea Mica. Creo que hay muchísimo paño por cortar desde la parte, ¿no?, de responsabilidades estatales en estos aspectos, como en otras aristas que también se ven, pero alguna cosita empieza a aparecer. Yo, por ejemplo, conozco un programa de subsidios para ayudar a... No sé si es un subsidio, pero son reintegros, ¿sí?, de programas de inversión en la industria de alimentos, particularmente porque a nosotros como consultora nos invitaron, de hecho, a una convocatoria para que el Ministerio está de alguna manera desarrollando para dar soporte a las organizaciones o a la industria de alimentos, sobre todo con foco en pymes, para reducir desperdicios con el objetivo de reducir específicamente residuos de desperdicios de alimentos. O sea, hay mucha visibilidad hoy de lo que se produce, lo que realmente se consume. Bueno, hay tasas que hablan de más del 30-40% de desperdicio, ¿no?, de esos alimentos en un contexto de pobreza como el que marca Miguel. Entonces, esas paradojas que se dan incluso en nuestro propio país. Y hay algún programa ahí para empezar a trabajar en eso, no solo de reducir en instancias de consumo personal, individual, familiar, que tiene que ver también un poco con esto de la concientización, sino también para trabajar en la industria, en reducir eso. Y eso se traduce también en reducción de mermas, de gastos del privado, como decía Miguel, en disposición de ese residuo final. Entonces, creo que es poquito, que probablemente es muy incipiente y por ahí no tan articulado, porque esto que yo doy es un ejemplo que viene más del lado de las secretarías de alimentos, y que vos decís, bueno, por ahí no necesariamente viene del Ministerio del Medio Ambiente, entonces por ahí faltan estas cuestiones de articulación. Pero comparto un poco esto, que hay algunas cositas que empiezan a aparecer, pero creo que el privado, tenemos montones de experiencias en otros ámbitos, que muchas veces el gran impulsor es el privado y después en algún momento se acopla un poco, ¿no?, lo estatal, porque encuentra alguna ventaja, porque encuentra que, bueno, que es un aliado para trabajar. Pero creo que además de esto de la conciencia, en lo que es privado hay mucha oportunidad, que también es una oportunidad de negocio. O sea, nosotros sabemos que muchas veces lo que mueven estas iniciativas son cuestiones de rentabilidad, y más allá todo del impacto desde la
sostenibilidad y de todo el tema de conciencia y demás, muchas empresas que han abordado estos procesos se han encontrado con oportunidades interesantes desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces yo no lo subestimaría, digamos, como impulsor, ¿no? Esa parte. Yo siempre digo que cuento el ejemplo cuando trabajaba en Cervecería Quilmes y me tocó, esto Miguel ya lo habrás escuchado 10 veces, pero bueno, déjame que lo cuente una más. Me tocó en un viaje ir a la sede central de la compañía, que ya saben que Cervecería Quilmes ya no es más una empresa nacional, desde hace muchos años, pertenece a AB InBev, una empresa global, y me tocó justo estar el día que el CEO de la compañía hacía la presentación trimestral de resultados allá por el 2000, no sé, 9, 2010. Y en ese momento el lema de la compañía era ser la mejor compañía de bebidas del mundo. Y a partir de ese día pasaba a ser en un mundo mejor. Y el CEO, 10 minutos explicando por qué en un mundo mejor, en definitiva, ¿no? Además de que estaba contribuyendo a estar en un mejor lugar, iba a hacer que la empresa iba a ser más rentable aparte de eso, ¿no? Justamente decía, ¿por qué lo vamos a hacer? No solamente porque queremos un mundo mejor, sino porque además vamos a ganar más plata. Digo, como para un poco siguiendo con lo que dice Pablo, ¿no? Hay rentabilidad también atrás de todo esto, y eso hace que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Es es algo que se retroalimenta, ¿no? La pata económica no la podemos olvidar desde ya. Entonces, nada, quería dar ese ejemplo y bueno, gracias por la pregunta, Mica. Muy bueno. ¿Tenías otra pregunta más? Sí, justo, mi segunda pregunta era relativa a eso. Leí en varios lugares que dice que el progreso económico posiblemente no sea tal si se respeta la naturaleza y los derechos humanos. O sea que va un poco en contra de lo que acabas de decir. Y sé que hay grandes pensadores que creen eso, que es un poco que tiene que haber un decrecimiento para que realmente se acerque a una forma sostenible y que respete los derechos y la naturaleza. Entonces, digo, uno no sabe mucho qué creer porque hay como un boom de información y uno se termina desinformando con tanta información. Mira, yo creo esto, Ludovica, voy a hacer un ejemplo muy pavo, pero es así. Es como un auto, ¿viste? Un auto, vos decís, yo tengo un auto que puede ir, porque el velocímetro lo dice, a 250 kilómetros por hora. ¿Puedo ir a esa velocidad? Puedo ir a esa velocidad. ¿Puedo ir mucho tiempo a esa velocidad? Y no sería bueno por mi seguridad, no sería bueno porque las rutas no están preparadas, no sería bueno por el consumo de combustible, no sería bueno porque el auto se desgasta más, no sería bueno por un montón de razones, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Uno puede buscar maximizar, y así ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Y en la historia actual también, ¿no? Maximizar los resultados de una compañía a expensas de un montón de otras cosas. Pero un montón de otras cosas tarde o temprano nos la cobran, creo yo. En el ejemplo del auto, si voy a 250 kilómetros, tarde o temprano voy a chocar. Y esto lo firmo al pie de pie. Tarde o temprano se me van a desgastar las cubiertas más rápido. No lo sé. Un montón de cosas. O sea, me parece que, salvando todas las distancias, es un ejemplo, por eso digo muy pavo, pero me parece que es un poco así. Es cierto, puede ser que a nivel mundial la generación de riqueza tenga que reducir un poco esa velocidad, pero la va a ser más sustentable porque vamos a encontrarnos con un mundo que le vamos a dejar un mundo a nuestros hijos, ¿no? Y no podemos pensar en la riqueza muy a corto plazo, tenemos que pensar en la riqueza a largo plazo. No sé si contesta la pregunta, pero es mi pensamiento. Sí, la contesta, sí. Es que es lo que yo creo. Lo que pasa es que no sé si todas las empresas del mundo creen en eso. Eso es lo que me preocupa. No, claramente. No, y es lo que hablábamos también al principio. No hay empresas ideales, por más que se hablen que sean sustentables. Son creo que todas empresas que van camino a ser más sustentables, y eso es muy loable, pero a la vez no es definitivo. No hay empresas perfectas, no. Como no lo hay estados, como no lo hay personas. Me gustaría contar que... Disculpen un segundo, simplemente para hay mucha gente que ya se está desconectando por un tema de tiempos. Agradecerles a los que se están yendo. Nos quedamos si hay algunas consultas adicionales. Recordarles que esto lo estamos grabando y que luego vamos a subir el material para que esté disponible para aquellos que quieran volver a revisarlo o para aquellos que quieran compartirlo y bueno, y generar masa crítica y trabajar en esto, ¿no? De
aportar nuestro granito de arena en todo lo que tenga que ver con concientización. Así que agradecerles a los que se están desconectando por haber participado. Igual nos quedamos si hay alguna pregunta. Daniel creo que quería hacer una pregunta. Sí, hoy Quilmes está asociada con PepsiCo